Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y bueno, vamos a entrar al otro tema de debate porque hoy sí me quiero pelear con la gente. No es cierto. Ese es un tema donde no nos vamos a pelear. Yo creo que vamos a estar muy de acuerdo. Y tiene que ver con los investigadores del CONACYT. Pero para hablar de este tema, sí, el señor productor ya hizo chale. Pero para hablar de este tema, tengo que hacerlo con un joven que ya extrañábamos, no lo habíamos tenido la semana pasada. Y yo sé que cada que viene genera polémica, no sé qué ha hecho últimamente Manuel Pedrero, pero bienvenidos a este su gustado segmento o muy polémico segmento, ya no sé, de México Ambidiestro. Oiga usted, ¿cómo está? Muy buenas. Besos, rosas, flores, monumentos para doña Meme Yamel. Oiga, muchas felicidades, señorita. Fue excelente intervención hoy en la conferencia mañanera y pues pocos pueden ser dichosos de decir que el presidente aprobó una sugerencia en decir, no es muy mala idea, ¿sabes? Es como de esas cuestiones cuando estás en la fiesta y te preguntan, oye, si vamos por unas botanas, pues no es muy mala idea. Eso ya elevado a un rango constitucional como el presidente de la República, señor, si esa ley, si ese artículo 33 llega a ser derogado, que no se nos olvide que Meme Yamel fue parte de la historia de México al proponerlo, así tal cual. No, espérate, deja tú, son dos propuestas las que nos aventamos hoy, esa y la que tiene que ver con los medios de comunicación, pero también, ya yéndonos al récord histórico, hay una pendiente que ahí se la tengo que preguntar al presidente, que tiene que ver con la desclasificación de los archivos, porque fue en diciembre del año pasado, no me acuerdo, fue diciembre, enero, cuando le planteé al presidente lo caro que resulta desclasificar archivos. O sea, te cobran por las copias. Entonces, en vías de la libertad de expresión y el conocimiento histórico, él había mencionado que iba a buscar hacer una reforma para que estos archivos ya no se desclasificaran y que ya fueran públicos, o sea, de acceso público. Entonces, ahí en veremos. Me hace falta plantear del y cómo vamos con eso, señor presidente, porque creo que también es muy importante. Pero, oye, querida Meme, yo sí quisiera nada más ahondar un poquito en comentarios con esto referente al artículo 33, porque pues yo vi, desde luego, la participación, por cierto, muy buena de la doctora, ella muy diplomática, muy correcta políticamente, y creo que falta todo lo contrario, que es un poquito de desorden. Y pues ya, yo sé que si quieres meter aquí debate, polémica y andarte peleando con el Chile Chat, está muy bien porque pues así es el Chile, ¿no? Y yo te diré que vi un par de comentarios que la verdad detrás de cámaras no pude aguantarme la risa. El primero, no voy a decir quién para no quemar a nadie ahí en el chat, pero alguien puso, de hecho creo que lo retomaron ahí, si no sirve el artículo, si no hace ningún efecto, entonces déjenlo ahí. Bueno, si tú dices eso, si tú me dices eso en un café, lo primero que pienso es que si tú tienes un perro y este perro tuyo defeca en tu patio trasero, pues vas a dejar ahí el excremento. Total, no huele desde la casa, no huele dentro de la casa, lo ves desde afuera, pero como está afuera y no te provoca ninguna clase de problema ahí, pues lo dejas ahí. No, señores, no. Y la tristeza en algunos sectores, y lo digo con todo el respeto del mundo, es que muchos andan reaccionando a la derogación del artículo 33 y apenas esta mañana se enteraron de qué era lo que hablaba el artículo 33 constitucional. La verdad es que nuestra Constitución, querida Meme, está lejos de ser perfecta. La Constitución mexicana o el orden jurídico supremo, que efectivamente, como alguien decía por ahí, está por encima de todas las leyes y de los subreglamentos de este país, por supuesto. Pero hay que entender que muchos de estos artículos vienen desde hace más de 100 años, desde hace más de 150 años, y concretamente el artículo 33, desde 1857. Desde la Guerra de Reforma. Y alguien, y este es el segundo comentario con el que comento, que alguien puso para ahí, es que vamos a tener un segundo Maximiliano de Habsburgo. Caray, ¿cómo lo digo, no? Yo no me imagino a Napoleón, ¿no? Imagínate a Napoleón III ahí planeando, vamos a invadir México, ¿no? Ahí estaba hablando con sus generales franceses, Sacre Bleu, Mexique, je le parle francés, ahí estaban comiendo croissants ahí en su junta de invasión, y que de repente en esa junta geoestratégica de cómo iban a invadir, ¿no? Le estaban preguntando qué ciudades tenían que invadir, pues vamos a invadir Veracruz, invadimos Puebla, a lo mejor, creo que va a ser buena idea invadir Puebla, ¿no? Y al final, mira qué resultados, ¿no? Y de repente en eso llega
uno de los generales interrumpiendo la sala y le dice a Napoleón, Napoleón, no podemos invadir a México. Y Napoleón todo serio, ¿no? Preguntándole, ¿por qué? Porque hay un artículo 33. Aquí dice, los extranjeros no pueden intervenir de ninguna manera en los asuntos políticos del país, y que Napoleón diga, no, chal, ya no podemos invadir. Eso no va a ocurrir, amigos. Si alguien va a intervenir en la política mexicana, lo va a hacer con o sin artículo. Eso es un hecho. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido tajante, y aquí creo que sí sería sano un poco de autocrítica en decir, a ver, señores, si yo digo que el artículo 33 no lo voy a aplicar, eso quiere decir ineludiblemente de que yo renuncio a mi derecho de quejarme de la oposición extranjera. Eso significa, meme, que ya el presidente no podría quejarse de que el gobierno de los Estados Unidos financie a Claudio X González, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de una entidad, de un gobierno extranjero interviniendo en política mexicana. Ese es un punto muy interesante. Y yo aquí quiero rescatar el comentario de Eduardo, ¿no? Estamos en tiempos en donde ya no necesitamos que vengan al país físicamente. No necesitan venir al país para desestabilizarlo. Solamente necesitan una computadora o un celular. O sea, el Internet nos ha abierto demasiado estas fronteras y sí, seamos honestos, no necesitamos que estén físicamente en México como para hablar de una desestabilización. Solamente necesitan un dispositivo electrónico con conexión a Internet y parémosle de contar, ¿no? Depende mucho también de los ciudadanos. Y yo celebro el debate y celebro el análisis, porque aunado a lo que dices, yo no me imagino a ningún Maximiliano o un intento de Napoleón queriendo llegar a México con la politización que tenemos hoy. No me los imagino. O sea, si los del PAN tuvieron que recular y pedir disculpas por traer al Vox, imagínense ustedes cualquier persona en el extranjero que quiera venir a México, bueno, va a salir de aquí despavorido, como lo hizo Santiago Abascal del Vox, ¿no? Bueno. Y es que también, querida Meme, hay que decirlo, yo comentaba hace unos segundos que nuestra Constitución está lejos de ser perfecta. Si tienen problemas con el artículo 33, se van a ir de espaldas cuando lean el artículo 47. No les voy a decir de qué artículo se trata, automáticamente acabo de obligar su sentido de curiosidad a que los busquen, y cuando lo busquen y lo lean, van a decir, ¿qué es esto, señores? Pues sí, ese artículo está en la Constitución mexicana, y este es el punto. Tenían sentido hace 150 años, hoy ya no lo tienen, así tal cual. Bueno, es más, para que vean que no soy malo, artículo 47. El estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic. O sea, es un artículo exclusivo para argumentar la existencia del estado de Nayarit. Si tú revisas la historia, entonces sabes que Nayarit y Jalisco se quería apropiar de Nayarit, y entonces lo que hacen allá en 1916-17, ya con la nueva constitución, ahí con Carranza, pues vamos a poner de una vez que Nayarit sea un estado independiente. Actualmente Nayarit ha tenido gobernadores y fiscales y todo lo que tú quieras. Tiene su soberanía y todo. Exacto, y ya no es necesario, o sea, ¿para qué quieres un artículo que sustente la existencia legal de Nayarit? Ya no lo necesitas, ¿no? Y así podríamos irnos con bastantes ejemplos. Así es la Constitución. Y la verdad, desde 1917 la Constitución ha sufrido más de 700 reformas, cambios, añadiduras, derogaciones, así que no hay que tenerle miedo a manosear la Constitución, que entre más manoseada, pues más pretende ser perfecta, que eso es total la aspiración de que sea perfecta. Y es el objetivo del Poder Legislativo, de hecho, o sea, el Poder Legislativo tiene una razón de ser. Aquí dice Omega, y quiero contestar eso y con eso terminar el tema del 33, porque dice Omega Rugal, si quitas el 33, los extranjeros van a poder venir y demandarnos y prácticamente operar desde aquí. Omega, ya lo hacían, ¿no? Preguntémosle a Calderón, él seguro tiene las direcciones de muchos extranjeros, ya lo hacían. O sea, no es un tema de poder. Poder lo pueden venir a hacer, lo han hecho en México desde hace muchos años. El 33 se ha aplicado a los adversarios políticos, no se ha aplicado a los que estén violando la seguridad nacional. Se aplica completamente discrecional, y los únicos presidentes que han aplicado un artículo 33 son aquellos que les tienen miedo a la crítica, son aquellos que no tienen seguro el poder del pueblo, y son aquellos que lamentablemente son inseguros de su mandato.
hablamos de Felipe Calderón, Vicente Fox, por ponerles algunos ejemplos. Entonces, sí, hablamos de un artículo 33 que tenía una razón de ser en su origen, pero ya pasaron muchos años y se tienen que hacer cambios y no se ha tocado esa ley. Y vaya, yo no voy a ceder en el tema del poder legislativo, porque para que pueda operar el poder ejecutivo y el poder legislativo necesitan reformas en el poder legislativo. Son los únicos que pueden hacer reformas a la Constitución y los tiempos van cambiando y de ahí nace el poder legislativo, de ir haciendo esas reformas para actualizarlas, para que sean actuales, para que a los tiempos apliquen a las necesidades de la población hoy, no de hace 150 años. Entonces, sí, para eso se tienen que reformar las leyes. Es necesario. Creo que se ha agotado el punto, ¿no? Creo que se ha agotado el punto del tema. Y vaya, viva el debate. Me encanta el debate y me encanta el análisis. Pero bueno, mi querido Manuel Pedrero, vamos a entrar en polémica, porque eso también ha sido polémica entre propios miembros de la 4T. CONACYT, investigadores del CONACYT. 31 investigadores que están, la Fiscalía General de la República está buscando por tercera ocasión, no es la primera, no es la segunda, es la tercera vez que la Fiscalía General de la República busca acusar por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado a investigadores del CONACYT. Las 2 veces anteriores los acusó por daño patrimonial por 244 millones de pesos que habrían recibido por un foro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero un juez rechazó emitir una orden de aprehensión. ¿De qué acusados estamos hablando? ¿Quiénes son esos 31? Enrique Cabrera Mendoza, exdirector del CONACYT de 2013 a 2018 durante el sexenio de Peña Nieto. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Estamos hablando de Julia Tagüeña Parga, física, doctora en ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, investigadora. En 2019 renunció como coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC porque CONACYT no le otorgó los recursos para trabajar, y en octubre del 2010 la actual directora de CONACYT, María Elena Álvarez Builla, señaló que dicho foro era un organismo con irregularidades graves en asignación y administración. Adriana Ramona Guerra fue secretaria ejecutiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC que coordinaba Tagüeña Parga. David García Junco Manchado, de los Junco. En 2017, secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, licenciado en Administración Pública por el Colmex. Víctor Gerardo Carrión Rodríguez, director de la División Económica del CIDE y director adjunto de Planeación del CONACYT. Jesús Arturo Borja Tamayo, director de Cooperación Internacional del CONACYT de 2013 a 2018. En 2012 coordinó el programa de estudios unidos del CIDE y ejerció como profesor. Es doctor en Ciencias Políticas, esto por la UNAM. Rafael Ortega Reyes, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Lo conozco, le mando un saludo a Rafael Ortega porque seguro de estar rabiando. María Dolores Sánchez Soler fue directora adjunta de posgrado y becas del CONACYT. Miguel Guajardo Mendoza, investigador titular B del CIDE. Luis Gabriel Torreblanca Rivera, ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México, director general del CIATEC. Fue Centro Público de la Investigación del CONACYT de 2004 a 2012. José Rodrigo Roque Díaz, doctor en Derecho por la UNAM, catedrático de la máxima casa de estudios del CIDE y de la Libre de Derecho. José de Jesús Franco López, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison. Gabriela Dutrenti Bielú, coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC entre 2012 y 2014, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Rosa Eugenia Sandoval Bustos, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Rice y maestra en Estudios de América Latina. Pablo Rojo Calzada, director de becas de CONACYT entre junio de 2013 y diciembre de 2018, también es profesor del CIDE. Marcial Bonilla Marín es doctora de biofísica en el Queen Elizabeth College, University of London, y fue secretario académico del Instituto Potosino. Salvador Emilio Yunch Cota, doctor en uso y manejo de recursos naturales del Centro de Investigaciones Biológicas. Regina María Alarcón Contreras, química por la UNAM, secretaria administrativa del Fondo Institucional de Fomento Regional
para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación por DECIT. Mauricio Francisco Coronado García, maestro en economía por el CIDE. María Mónica Ramírez Bernal, licenciada en matemáticas del ITAM. Miguel Gómez Bravo Topete, abogado de profesión y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. Francisco Mora Gallegos, apoderado legal de la Academia Mexicana de Ciencias. Patricia Zúñiga Cendejas, secretaria técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Luis Mier Iterán Casanueva, profesor titular CEN, Departamento de Física en la UAM Iztapalapa, doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias. Elías Micha Saga es el hermano de Adela Micha. Coordinador de Ciencia y Tecnología e Innovación en la Presidencia de la República entre 2016 y 2018. Desde 2013 fue director general adjunto de Desarrollo Regional del CONACYT, investigador titular del CIBESTAF, del IPN, estudió matemáticas en la UNAM y maestría y doctorado en la Universidad de Oxford. Inocencio Higuera Ciapara es ingeniero bioquímico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Julio César Ponce Rodríguez, titular de la Coordinación de Proyectos, Comunicación, Información y Estrategia del CONACYT. Lorena Archundia Navarro, directora de cátedras del CONACYT, maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, donde es investigadora asociada. Rafael Pandón Cerón, director de Planeación Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Teresa de León Zamora, maestra en Ciencias de la Comercialización de Tecnología, fue directora de Comercialización de Tecnologías del CONACYT. Y Jorge Antonio Villegas Rodríguez, director de Desarrollo Estatal y Regional del CONACYT. Prácticamente más de la mitad de los que leí pertenecen al CIDE, prácticamente más de la mitad pertenecen al CIDE, y lamentablemente se les está asociando con delitos graves que, repito, han generado polémica propiamente entre miembros de la 4T. Por ejemplo, lo que ha dicho la jefa de gobierno. Y antes de que me des tu opinión, para que lo hagamos con sustancia, esto es lo que dijo. Partamos con alguien que les cae muy bien, y es un sarcasmo. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, contrario a lo que dijo el senador Guadiana se les fue encima y dijo que casi había que lincharlos, y Ricardo Monreal salió a recular y dijo, no, espérenme tantito, o sea, sí, pero no. Eso es lo que dijo el senador Ricardo Monreal sobre los investigadores del CONACYT. Ministerio Público, no soy fiscal, pero eso no me evita expresar mi solidaridad con ellos y desear que todo se aclare muy rápido para el beneficio de la UNAM, de ellos, de sus familias, y de que el entorno que estamos viviendo no se crispe más, sino que logre una mejor armonía y una conciliación. Por eso no avalo tampoco lo del senador Guadiana. No me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país. Hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas. Y yo creo que se va a aclarar. Tengo respeto por el fiscal, tengo respeto por el Ministerio Público, por los jueces de la causa, y estoy seguro que se aclarará. Pero de manera personal, como universitario, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy de la UNAM y siempre voy a defender a la UNAM. El presidente también. Porque de ahí surgí. Y me siento orgulloso, maestro y catedrático de la UNAM. Así es de que ánimo, Goya saldrá adelante. Pero es que, repito, no se trata de solamente académicos de la UNAM, no estamos hablando solamente de ellos. El asunto aquí, que les digo, esto ha dividido opiniones, está dividiendo opiniones dentro de la 4T, porque aquí está la opinión de Santiago Nieto. Santiago Nieto puso en Twitter hace unas horas: la Unidad de Inteligencia Financiera fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos.
Hay otra vez una evidencia de la rivalidad o de la discrepancia entre lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Estas diferencias que en algún momento nos hicieron ver que ya habían quedado subsanadas y que estaban cooperando, se vuelven a ser evidentes porque la Fiscalía va por el tercer intento en contra de estos 31 investigadores y Santiago Nieto dice, la Unidad de Inteligencia Financiera no fue creada para esto. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera es para combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados con recursos ilícitos, no para investigar a investigadores, no para ir en contra de investigadores. Entonces, aquí entra la pregunta incluso de qué va a pasar en casos como la estafa maestra. Bueno, hablamos de recursos que se malversaron y se triangularon a través de instituciones académicas. No hablamos solamente de un exceso de recursos que se le entregó a los investigadores. Son puntos distintos. Y lo pongo sobre la mesa porque claro que es debate y la gente y los comentarios saca, bueno, ¿y qué pasó con el tema de la estafa maestra? Ahí estamos hablando que hubo denuncias del Auditorio Superior de la Federación, denuncias por un mal uso de los recursos, un mal uso de esta invitación a terceros en la que se desviaron recursos y los recursos públicos se llevaron a casinos, vamos a dejarlo así, a casinos, terminaron en casinos y en cuentas de privados. Hubo una malversación de recursos y un lavado de dinero. Pero aquí Santiago Nieto dice, no es un tema con los investigadores. ¿Qué pasa también? Bueno, que Claudia Sheinbaum hizo un comentario en este mismo sentido. Sabemos que son varios de la 4T que están con es un exceso ir de esta manera en contra de los investigadores, y esto es lo que dijo la jefa de gobierno al respecto de la investigación de la Fiscalía General de la República o de este tercer intento de la Fiscalía. Yo lo plantearía en dos temas, o sea, no me parece que, no sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento, y en todo caso pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece que pues es un exceso. En todo caso pues que se haga la investigación del recurso que se utilizó, en este caso como ¿cómo se llama? El foro, que era una asociación civil que estaba financiada en su momento por el CONACYT. Y en todo caso, pues, creo que en términos generales ha habido un aumento en los recursos del CONACYT, que eso es algo que a veces no se conoce, porque parece que desde el gobierno del presidente de la República, pues no se quiere apoyar a la ciencia. Y es más, CONACYT tiene muy recursos de los que tenía antes, nada más que se han orientado pues a investigaciones y a becas particulares, pues de acuerdo con las necesidades inclusive relacionadas con la pandemia. Entonces, no quiere decir que no haya apoyo a la ciencia, pero en particular mi posición personal es que sean acusados de delincuencia organizada, pues sí me parece excesivo. Hasta este momento es lo que hay sobre la mesa. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cuál es tu primer análisis de esta situación que tiene que ver con los investigadores de CONACYT? Primero una pregunta. ¿Este CONACYT es el mismo que en administraciones anteriores utilizó millones de pesos para investigar las nuevas técnicas para crear una salsa? Ahí había un chef que recibía recursos del CONACYT para hacer investigación desde su cocina. Sí, sí es el CONACYT que dio recursos a este chef, sí es. Y habían recursos para investigar otro tipo de cosas que eran trascendentales para la ciencia y para la humanidad, ¿no? Entonces eso es como funcionaba el CONACYT. Mira, digo, es un tema... te voy a poner el ejemplo a gran escala para que ya que entraste en el tema, hagas el análisis completo. Escuchaba una entrevista de justamente la coordinadora de este foro particularmente con los periodistas. Y los periodistas le preguntaron, bueno, ¿qué han hecho los investigadores? ¿No? ¿Qué han hecho los investigadores como para ver que si fueran, ahora sí que estuviera justificado el recurso? Y la respuesta fue que ellos hacían, entre muchas investigaciones y apoyos, investigaciones y prácticamente asesorías para crear leyes. O sea, la chamba de los diputados y los senadores, para que me entiendan. Es para que me entiendan, o sea, para que me entiendan es el tema.
que gran parte de este recurso que se llegaba a destinar se fue a foros o se fue a capacitaciones, se fue a cursos, se fue al área legislativa. O sea, que los diputados recurrían a los investigadores del CONACYT para hacer una leyes. triangulación. Exactamente. Y entonces, si a esas vamos, ¿para qué queremos a los diputados? Si al final van a ser los investigadores del CONACYT los que van a hacer las leyes, ¿para qué queremos a los diputados? Ponlo en perspectiva. El Estado estaba financiando la educación de los diputados, la asesoría. Pero lo peor del caso es que es un gasto doble, porque de por sí los diputados tienen asesores dentro del Congreso que se supone les ayudan a eso. Y que si quieren tener una coordinación con expertos más allá de sus asesores, pues simplemente tendrían que hablarles por teléfono sin que se les cobrara, ¿no? Porque estamos hablando del CONACYT. Entonces, en vez de que les cobres o en vez de que les tengas que pagar por unas asesorías para hacer una ley, pues simplemente tienes una propuesta, la cuadras con ellos, te sientas en una mesa y listo, la propones, porque de por sí ya reciben recibe un financiamiento para los investigadores para que ellos hagan investigación. Porque por aquí nos dicen en los comentarios, Omar Márquez, chavos, no saben ni cómo funciona la estructura del Sistema Científico Nacional. CONACYT no hace investigación, no exhiban su ignorancia. CONACYT lo que hace es financiar investigadores, que son los que hacen investigaciones. El CONACYT no investiga, ¿no? El organigrama del CONACYT no investiga y jamás dije eso. Son los investigadores, es el recurso humano. Son ellos los que hacen investigaciones. No es la gasolina, es la gasolinera. Exactamente. Gracias por el ejemplo porque es textual. No es la gasolina, es la gasolinera. El CONACYT es la gasolinera. Es el que tiene los recursos para financiar investigadores y da becas y da apoyos y organiza foros y promueve eventos en capacitación en temas tecnológicos y de ciencia y avance y demás. Pero a mí me sorprendió mucho esto que dijeron en los periodistas porque es textual. O sea, prácticamente, y se los resumo a gran escala, pues recursos en estas administraciones pasadas llegaron a los investigadores del CONACYT para promover leyes, que al final es la chamba de los diputados, y los diputados las presentaban, pero había un uso doble del recurso porque tienes asesores que se supone les pagas para que le ayuden a los diputados a hacer las leyes, y entonces tienes a los investigadores que entonces también hacían lo mismo y recibían un recurso por eso. Eso es lo que se cuestiona. Incluso habría que divulgar mucho más el trabajo del CONACYT, pero más allá del trabajo del CONACYT, el trabajo de los investigadores que reciben un recurso del CONACYT, para saber a qué grado ese recurso o esa investigación que han buscado o que se ha promovido, que ha tenido un financiamiento del CONACYT, ha hecho un cambio en la ciencia y tecnología del país. Dicho eso, ahora sí, pase usted. Mira, yo lo vería en este sentido. Iría un poco más lejos incluso. Hay que auditar todos los recursos, todos, y no solamente del CONACYT, sino de otras instituciones. Empezando por ¿cuál? El Instituto Nacional Electoral. Si el recurso de la administración pública, si es el Estado quien otorga precisamente estos recursos, estos financiamientos, se debe de saber justamente a dónde se destina. Acá vamos justamente aquí, querida Meme, de pues percibir una triangulación de cómo el propio Estado, y tú lo mencionas bien, a través de doble forma, se estaba educando a sus propios congresistas a través de asesores, debido a la incapacidad de ellos. ¿A dónde va tanto dinero? ¿A dónde iba? Es dinero que tiene que estar etiquetado. Y es justamente que no es gratuito que un personaje como Santiago Nieto Castillo, que si hay un personaje que en estos 3 años ha mantenido su credibilidad en términos generales intacta, ha sido justamente Santiago Nieto Castillo. Y es una constante, como tú lo mencionas, esta degradación, hay que decirlo, no es por decir precaria, en el mejor de las vistas, la relación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República. Pues yo pongo el mismo ejemplo de siempre. ¿Cuántas denuncias van en el caso Emilio Lozoya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a Gertz? Como 7, creo. Y últimamente veo una actitud muy, no quisiera utilizar un adjetivo muy fuerte a la ligera, pero no institucional, como la que debería de tener el fiscal general de la República, con casos alrededor de su familia, clases de persecuciones. Eso la verdad que no es lo mejor a través de esa turbulencia que se vive en la política mexicana. En el caso de las universidades, por supuesto, muchos dicen, hay que defender la autonomía. A ver, entendamos la autonomía
como la no injerencia ideológica del gobierno en la universidad. Es decir, qué bonito es recibir sustento, qué bonito es recibir recursos, hasta que te los auditan, hasta que, a ver, mi hermano, ¿para qué estás utilizando estos millones de pesos y en dónde se están yendo? Ay, y luego como el meme de las ratas y gas de Shrek, no estoy viendo nada. Por supuesto que no. Y inevitablemente viene esta reacción, porque si estás acostumbrado a tener un modo de vida en el que nadie te solicite una rendición de cuentas, pues pasa justamente este tipo de cosas. Yo no sé si se trate de una persecución política, yo no sé si se trate justamente de que estos personajes del CONACYT se ven implicados, eso lo dictaminará la justicia y ya tienen elementos de prueba o básicamente indicios supuestos para que Santiago Nieto operara justamente a través de estos personajes. ¿Qué es lo que corresponde? Que la Fiscalía General de la República compruebe o desmiente estos dichos. Yo lo veo así, ni tú, ni yo, ni nadie podemos decir culpables o inocentes. Eso tiene que dictaminarlo la justicia, al final de cuentas. Pero el problema es que ¿cuándo llega esa justicia? Exactamente. O sea, venimos con una arrastre. A ver, aquí yo les voy a explicar porque dicen, bueno, ¿y de dónde nacieron estas denuncias o cómo inició todo el tema? La denunciante es la propia titular del CONACYT, María Elena Álvarez Huila. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, según esta denuncia de la titular del CONACYT, a estos exfuncionarios se les está buscando porque habrían malversado o hecho un mal recurso, un mal uso de recursos del erario. Según la Fiscalía General de la República, los científicos y exintegrantes del Foro Consultivo del CONACYT en la administración de Enrique Peña Nieto recibieron más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al CONACYT. Esta denuncia fue formalizada luego que en 2019 el CONACYT denunció ante la Auditoría Superior de la Federación que el presupuesto otorgado excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, toda vez que se utilizó para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores y para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros. O sea, estamos hablando de, a ver, esto no, ahí estoy de acuerdo en que nada tiene que ver con delincuencia organizada, pero sí estamos hablando de un mal uso de recursos públicos. Pero ¿cuál es el problema a gran escala? Que el CONACYT está haciendo esta denuncia por evidentemente encontrar estas irregularidades, son 200 millones de pesos, que no tenían por qué haberse derogado, no tendrían por qué haberse entregado, porque se creó un fondo consultivo del CONACYT que recibió ese recurso para asesorar expresidentes y al Poder Legislativo. O sea, es el objetivo. Por eso les repetía que el objetivo particular de lo que estábamos viendo aquí era que estaban haciendo la chamba de los diputados. O sea, no nos terminó, o sea, estaban haciendo la chamba de los diputados y hubo 200 millones de pesos que se fueron en eso, en 31 personas para hacer la chamba de los diputados. Y que si bien tienen asesores que muchas veces ni siquiera son asesores y son sus quien viven, o son los hijos, o son sus peores nada, también es cierto que la figura de asesor parlamentario es una figura que tiene que hacer la chamba y que cuando quieres buscar expertos no tienes por qué pagarles, porque forman parte de esta misma estructura. Ya reciben un recurso, ya reciben becas, ya reciben apoyos del CONACYT y solamente buscarías perfeccionarlo, no buscarías pagarles por hacer algo que es chamba de un diputado. Por eso lo rescataba. Pero, a ver, volvemos a temas que hemos visto en prácticamente en el INE, en el Poder Judicial, que hemos visto en la propia Cámara, que es utilizar recursos para bocadillos, utilizar recursos para pagar teléfonos, utilizar recursos para movilizar sus redes sociales. O sea, estamos hablando de un mal uso que era legal. Son muy importantes los communities managers. Son importantes, bueno, sí son importantes, pero espérense, 200 millones de pesos. Mi punto es, son 200 millones de pesos mal empleados que eran legales. Sí. O sea, que era legal usar. Entonces, a eso voy, mi cámara Pedrero. Y entra mi pregunta. Desde todo este sentido, la polémica sobre los investigadores existe. Leí la lista de los 31. Si estos 31 eran quienes asesoraban expresidentes y al Poder Legislativo, ¿se te hace raro que hoy se digan perseguidos políticos? No, bueno. Es más, te lo pongo en esta frase. Si a mí Ricardo Monreal me defiende, hasta me daría miedo. Así en plan, me daría miedo, ¿no? Esta cuestión de estos personajes vinculados, y no solamente con eso, sino también con periodistas y medios de comunicación, ojo con eso,
pues entender que todas las estructuras del viejo régimen estaban permeadas de corrupción, todas, desde el corruptor hasta el corrompido. Así funcionaba, esa era la estructura. Si no había corrupción, no funcionaba el Estado. Actualmente sigue un modelo que se está revirtiendo, justamente de arriba hacia abajo. Pero en este momento que todos ellos se digan perseguidos políticos, caray, teniendo es que es una moda. Yo lo digo que es la paradoja de la irrealidad. Cada vez que ellos acusan algo, ese mismo día o después se desmiente, ¿no? Por ejemplo, hoy, Carlos Alasraqui le manda una carta a Marcelo Ebrard diciendo que renuncie, que su trabajo no tiene valor, y hoy el brother, Marcelo Ebrard, da un discurso en la Asamblea General de la ONU. O sea, son ese tipo de cosas. Cada vez que ellos acusan algo, se les termina volteando. Lo hizo Ricardo Naya, lo hizo Cabeza de Vaca, lo hizo incluso Silvano Aureoles, que anda paseando ahí como si nadie se dice perseguido político. Bueno, ya para que un perredista se diga perseguido político, ¿quién puede perseguir a un perredista? No, en buena onda. ¿Quién podría perseguir a tan solo un militante del PRD? En el caso de estos científicos, que por cierto, pues la malversación no es muy científica, eso va más como una actitud política, vinculada a qué? A los modelos del antiguo régimen. Que se digan perseguidos políticos es como un elemento de prueba si tú quieres verlo así. Ya decirte perseguido político en este país, en donde constantemente se demuestra que no hay ninguna clase de persecución política, ya es hasta penoso, ¿no? Que se demuestre la culpabilidad de, porque ahí ya se supone que hay una investigación, que se demuestre la culpabilidad de estos personajes. Si se demuestra, eso no es persecución política, es aplicación de la justicia. Pero ya saben cómo son ellos, ¿no? Cuando se consulta, hay problemas. Y perdón que te interrumpa porque justo va en Sí. el tema, y aquí lo dice Pilar, y me encantan ese tipo de comentarios, porque a ver, si no hay nada de malo, ¿por qué les preocupa que los auditen? Si el recurso fue tan bien utilizado, si están seguros de que, vaya, brillaron por sus resultados, ¿qué tiene de malo en que se investigue? Que le presuman al juez la investigación de la salsa. Mire, en Italia nos compraron la salsa de pizza, ¿no? Ahí. Es un buen argumento. Es que está muy cagado, pero bien, ahí te va el argumento de la Fiscalía General de la República. ¿Dónde lo puse? Aquí lo dejé por acá. A ver. Si yo aquí en algo estoy de acuerdo y no es, estoy de acuerdo en que se les investigue, estoy de acuerdo en que se les audite, estoy totalmente de acuerdo. Pero en qué quizás no, delincuencia organizada, ahí es en donde entra vaya, no tendría que conocer la justificación de la Fiscalía General de la República para decir que fue un tema de delincuencia organizada, para decir, va. Pero hasta ese momento, este es el posicionamiento de la Fiscalía, el más reciente, donde responde la negativa del juez a solicitud de la orden de aprehensión de diversos exfuncionarios del CONACYT. Por delitos patrimoniales, en eso estoy de acuerdo, en contra del erario público, después de que había sido filtrada a los medios una solicitud cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial. Esa institución considera que es indispensable una información pública clara y precisa de cuál es su posición política en este caso. El juez de distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT para después incorporarse a ella y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a esta empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo en razón de que el foro de consulta señalado en el Estatuto del CONACYT lo autoriza. Ahora, en ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del CONACYT no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología, por la ley orgánica del propio CONACYT, que son obligatorios para ellos y que consideran al foro como un órgano interno de esa institución y no permiten en modo alguno que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria. Por esas razones, el Ministerio Público no coincide con el criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas. Por lo anterior,
se volverá a solicitar la orden de aprehensión explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. Ese es el punto. Aquí hablamos de un delito patrimonial. Ahí sí, jalo totalmente. De acuerdo con los fiscales. Porque estamos viendo que hay el CONACYT hizo legal, mediante una ley ad hoc, que se pudiera hacer este movimiento, que se pudiera crear este foro, que fuera para asesorar expresidentes, particularmente al Poder Legislativo, y que se utilizaran los recursos como se utilizaron. Algo que no debería de haber pasado, pero es el estilo de malversación de recursos que hemos estado viendo de forma sistemática en este país. Se han legalizado la malversación de recursos a tal grado que prácticamente puedes comprarte ropa con dinero del erario, ropa. Los diputados y los senadores tienen un recurso etiquetado para salones de belleza dentro del Congreso y dentro del Senado y para comprarse trajes. Entonces, entendamos el tema de que, o sea, aparte del salariazo que tenían un recurso para comprarse trajes, los diputados y senadores. Entonces, eso se elimina, pero hemos visto cómo en México ha sido de forma sistemática el uso de estas leyes para crear, pues al final, una malversación completamente legal. En ese sentido, mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo evaluarías tú, o no sé si tú conoces, creo que es la pregunta más oportuna, el trabajo de los investigadores del CONACYT, dejando el tema de la salsa? O sea, el trabajo serio y formal de los investigadores. Lo único que conozco es de la salsa. Vaya, o sea, así esta situación, y quiero aclarar que soy alguien que constantemente está viendo noticias, ¿no? Entonces, bueno, te voy a decir, no, miento, lo de los ventiladores, lo de los respiradores, miento. Eso ha sido lo último destacable que he visto del CONACYT. Es lo último. Así es, en eso estoy de acuerdo. Ahora, esto para darle mayor sustancia a tema. Les voy a poner lo que dijo la denunciante, o sea, hablamos particularmente de María Elena Álvarez Huila, en donde habla sobre un tema más profundo en el asunto del CONACYT, algo que creo que no hemos mencionado acá, y es la defensa de los que sí están haciendo una chamba de investigación, a quienes muchas veces ese tipo de recursos pues puede que ni siquiera lleguen. Eso es lo que dijo María Elena Álvarez Huila. Plenamente comprometidos desde el CONACYT en beneficio de las comunidades científicas, de mis colegas, de las universidades a las cuales pues yo respeto, quiero, pertenezco a ellas, y esa es nuestra labor. ¿Con qué principios? Los principios que nos marca el señor presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Honestidad, no robar, no mentir, austeridad republicana y compromiso irrestricto a quien nos debemos. ¿Con quién y para quién nos debemos? El pueblo de México. Ustedes, todos los ciudadanos de este país. ¿Exactamente de qué se les acusa? ¿Se les acusa de delincuencia organizada? No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, a acusar absolutamente a nadie. A nadie. No, nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad. Caray, ahí entra algo interesante. Quien sería la principal denunciante dice que no tiene idea y que no tienen la atribución para hacer la denuncia. O sea, que ellos van a actuar conforme a lo que establece el presidente López Obrador y van a defender a la comunidad científica con los principios que ha marcado el presidente, bla, 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 bla. Pero dice, yo no sé del tema, yo no sé de qué me estén hablando, nada, no sé de qué me estén hablando. Y eso lo dice María Elena Álvarez Huila. Pues yo veo una postura institucional, ¿sabes? O sea, en plan, entre menos dices, más posibilidades hay de que pues no se vio el debido proceso, de que no des detalles para darle armas a la prensa. Creo que es más por postura, porque hay una evidente provocación de la reportera, ¿no? Ya gritándole. O sea que usted no sabe, tranquila, ¿no? Vamos a llevar la fiesta tranquila, yo no sé de qué hablas, pum, 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 pum. Y yo lo veo más como una postura diplomática, siendo ella pues la lideresa, así que en ese sentido yo lo veo más por ahí.
Y para ponerle la cereza al pastel, entra, como ya es debate en este espacio, la posición de los panistas. No, bueno. Escuche usted, escuche usted. General de la República solicitó a un juez girar órdenes de aprehensión en contra de 31 personas de la comunidad académica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pensamos, consideramos y reiteramos y denunciamos que es un exceso. Lamentamos profundamente, y como sabemos no es una novedad, en Morena ha existido un desprecio absoluto para la ciencia, para la tecnología. Iniciamos con la desaparición de los fideicomisos. Hoy no existen reglas por las cuales los fideicomisos puedan allegarse de recursos en temas de investigación, y ahí fue el primer golpe a esta comunidad. Y hoy de manera artera, de una manera traicionera, de una manera ilegal, existe la persecución de científicos. Esta comunidad que, como repetimos, no solo respaldamos, sino que vamos a dar acompañamiento. Pregunta millonaria. Según lo que dice el PAN y lo que he visto en redes sociales, mi querido Manuel Pedrero, entonces, ¿ser investigador es ser intocable? Es que todo lo que tenga que ver con dinero es intocable. Los fideicomisos, dinero. La ciencia es dinero. La reducción al financiamiento de los partidos políticos, dinero. La reducción de todo es por cuestión de dinero. Para ellos todo lo que tenga que ver con el dinero atenta principalmente a sus intereses. Y te digo algo, Meme, yo en parte lo entiendo. A ver, el próximo año hay elecciones. Evidentemente, si ya no tienes estados que gobiernas, entonces ¿de dónde sacas recursos? Disculpen si fracturo el corazón de alguien, pero los gobernadores usan el dinero de los recursos de los estados para financiar campañas en otros estados. Así funciona. Lo siento mucho, pero así es. Entonces, si ves que Morena tiene más de 17, 18, ya no sé ni cuántos estados va a gobernar Morena para al final de 2021, y ya te estás quedando sin estados, pues las únicas fuentes de ingresos, pues obviamente no vas a dar de tu salario, ¿no? Todavía no llegan a esa filantropía de yo por Acción Nacional voy a donar mis... No, o sea, búscala ahí, pues si tenemos algo en los fideicomisos, si tenemos algo en el CONACYT, entiéndanlos también de que están desesperados, oye, ¿de dónde van a financiar sus campañas? ¿No? Esa es también la desesperación, que ellos sigan con lo de la longaniza y el cubaguete, eso es lo que los entretienen, ¿no? Es como el gato con la bola de estambre, tú avientas el miau, 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 Cuba, 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 longaniza, 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 ahí están. Y luego se tropiezan solitos con lo de bots, y está bien, es entretenimiento barato. Yo ya incluso le puse un término, quise ser propositivo, porque vi un tweet de Gabriel Cuadri, nada más leerlo se me murieron como 74 neuronas, en el que decía, ahora hasta los hospitales privados ya no tienen medicamentos, la locura de López por la destrucción ha ido muy lejos, ahora hasta Andrés Manuel López Obrador se encarga de los hospitales privados. Entonces, ¿cuál es el término que yo propongo? Estultócrata, la estultocracia. Y una foto adjunta de Gabriel Cuadri, ¿no? Yo invito a que se financie un viaje a España, que vayamos a la RAE, digamos, estultócrata, y pongamos una foto de personajes como Gabriel Cuadri o Julen Rementería. Porque eso es la máxima expresión de la ignorancia con tal de ganar adeptos. Ahorita, pues ya, en cuanto más recursos pierden, entender que con más fuerza le pegues, más va a llorar, más va a gritar. Y esto es el principio, se va a intensificar aún más la guerra sucia. Si pensamos que van a desistir contra las mentiras o contra las fake news, estamos muy equivocados. Si ya han llegado al punto de ver la inclinación de una torre, o sea, ya para que hayan llegado al grado de decir, esta foto demuestra que la torre está inclinada, güey, la tienes inclinada, perdón, así está. Eso es tal cual, lo que es la oposición en México, es un chiste, no existe, es desdibujada. Y lo que a mí me preocupa como ciudadano es que en este país urge un contrapeso, urge una oposición, porque cuando no tienes oposición, digo, el presidente López Obrador es muy bondadoso y desde luego que no tiene delirios de poder, pero ¿qué pasaría si sí los tuviera? Entonces, si no hay oposición, uno puede tomar a través de cualquier costo político materia de gobernabilidad, ¿no?
Entonces, en esa cuestión, el PRI, el PAN y el PRD, bueno, lo que quede del PRD, hoy vi a Gabriel Cuadri felicitando al PRD, yo, ¿al qué? No sé, andan desdibujados y ese es el camino, sin rumbo ni sed, como dijera la canción Sin Peregrino. Ahí tienen a la oposición, que es un ocaso. ¿Qué serán de ellos en 2022 cuando vuelvan a perder las elecciones? Bueno, peor para ellos, porque van a comenzar el año con la revocación, la ratificación de mandato. ¿Cómo vas a convencer a toda una nación de que el presidente es un fracaso? ¿Cómo convences a 90 millones de personas de que el presidente es un fracaso cuando el 73% de la población lo respalda? Tienen una misión imposible y cada día deciden cometer suicidio político tras suicidio político. Lo que digan en este punto es irrelevante. Digo, me da risa, no es como la película del sábado. Tomas unas palomitas, pero no las ves otra segunda vez. Es la película palomera, pero no va más allá, no va a ganar un Oscar, no va a quedarse, oye, no se la recomiendas a nadie. Eso es la oposición. Y pobrecitos, porque se supone que el PAN nació para ser oposición en algo que queramos o no, porque se vale también ser oposición, en lo que creían que no estaba bien con el PRI, y ahora son parte de ellos. Pues así es. Ahora, hay que reconocer que dentro del CONACYT se ha dado mucha corrupción, ¿no? Dentro de este Sistema Nacional de Investigadores hay muchísima corrupción, porque no vemos que exista un piso parejo. Hay denuncias constantes dentro de parte de investigadores que dicen es que no hay un piso parejo, existe mucha corrupción, hay muchos privilegios, y lo hemos visto con los personajes que acabo de nombrar, por ejemplo. Pero la pregunta más clara es, ¿se queja el Partido Acción Nacional particularmente de eliminar un fideicomiso, que el fideicomiso solamente es una herramienta financiera? No es, o sea, es una herramienta financiera que le pone un candado al recurso, pero que también lo hace discrecional, porque una vez que se liberaba recurso del fideicomiso se daba por entregado y no se fiscalizaba y no se tenía con toda claridad esta certidumbre de que el dinero llegara al beneficiario del fideicomiso, que es justamente la opacidad y la corrupción que se dio dentro de estos fideicomisos, que lo señaló la Auditoría Superior de la Federación desde hace muchísimos años y que nadie quiso hacer nada. Y entonces llegó el presidente y dice, pues para eliminarnos todo este problema, vamos a darle para atrás, eliminemos fideicomisos y empleemos el recurso de forma directa a las dependencias, quitando la herramienta financiera, y todos trepadísimos porque al final lo que les quitaron es la discrecionalidad. Hay otras herramientas con las que perfectamente podrían asegurar recursos, etiquetándolos dentro del presupuesto, y esa es chamba de los diputados. Pero bueno, aquí están muy molestos porque dicen que el gobierno del presidente López Obrador ha golpeado a la comunidad de investigadores, a la comunidad científica. Han recibido más presupuesto. A eso voy. Y les quitaron el fideicomisos y que aparte ahora los están investigando y que cómo se les ocurre y que el PAN siempre los ha apoyado y los seguirá apoyando. Pregunta millonaria. ¿Qué ha hecho o qué han hecho los investigadores del CONACYT de forma relevante en administraciones pasadas que no sea la vacuna patria, que se ha financiado, que se ha buscado financiar desde con parte del recurso del CONACYT, que no sean los ventiladores en tiempos de COVID, o sea, saquemos... Ahora sí que hace 2018. Exactamente, hace 2018. ¿Qué han hecho los investigadores que pertenecen o que han sido beneficiados del CONACYT? ¿Sabes? Salsa de pizza. Vale madre. Es que así es. O sea, eso es lo que hay. Realmente quisiera, incluso ya por lástima, tener un argumento para decirles, no los ataquen tanto. Sí hicieron este robot que no se da masajes o algo por el estilo, pero ni eso. No existe. La Aquí corrupción impera. Arturo RD, los científicos hemos hecho mucho desde hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo en que se han hecho cosas, pero mi pregunta va mucho más al ¿por qué no se conocen? O sea, si hay cosas que han hecho, ¿por qué no se conocen? ¿Por qué no se han divulgado? Me queda claro que se divulgan en revistas científicas y que forma parte de todo este proceso de divulgación. Está bien, pero ¿dónde están los informes públicos que le corresponderían entregar al CONACYT y hacerlos públicos y hacer una divulgación de las investigaciones que han hecho los beneficiarios del CONACYT? Esa es la pregunta que yo tengo sobre la mesa. No, creo que sería lógico seguirla haciendo, ¿no? Sí,
Y también entender que esta es una crítica a la cúpula, ¿no? Porque luego se entiende todos. Ojo, es la misma situación que con el INE. No se está buscando desaparecer al CONACYT, no se está buscando desaparecer al INE, se está buscando que esa cúpula que normalmente ha tenido secuestradas a estas instituciones en periodos pasados, en la actualidad sigan funcionando de esta manera. Porque así funciona. Cuando uno quita la cabeza del dragón, el cuerpo muere. O peor, tal vez incluso crezcan otras dos cabezas. Pero normalmente cuando tú identificas el problema del corruptor, ya no hay corrompidos. Es un golpe grande, más de 30 personas, oye, yo entiendo, pero también Aquí, entender mira, por partes. Carlos Errazo, que es investigador, nos dice, están en revistas, no sean mamones. No es que sí somos mamones, Carlos, porque hablamos de recursos públicos, perdón. O sea, entiendo el proceso de divulgación científica, me queda perfectamente claro. Y también me queda claro que no todos los investigadores del CONACYT desvían recursos. Eso también me queda claro. No estoy metiéndolos a todos en un costal. Pero creo que, y es algo que se debe de exigir, y esa es la exigencia, que sí, están en revistas científicas por parte del proceso, me queda claro, pero ¿en dónde queda la divulgación al público en general de lo que han hecho nuestros investigadores? Porque no se conoce, lo saben entre ellos. ¿De qué sirve que entre investigadores sepan qué es lo que hacen cuando esto no impacta a la población? Habrá quien le interese y habrá quien no, pero la obligación se debe de cumplir. Esta parte de máxima transparencia, de informar qué están haciendo nuestros investigadores. Hay muchos que hacen muchas cosas, me queda claro, pero nosotros tenemos que ir rascándole para encontrarlo. Y es cuando te vas topando con investigadores que están haciendo muchas cosas. Quizás la chamba, quizás tengamos que abrir el debate sobre la responsabilidad que tiene el CONACYT de presentar informes y de divulgar las investigaciones que están haciendo nuestros científicos mexicanos. O sea, creo que también tendríamos que entrar en esta dinámica, pero tampoco podemos negar que hay investigadores a los que les han dado recursos y nunca han rendido cuentas. O sea, tampoco podemos negar la existencia de esa corrupción dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Hay que mencionarlo. No son todos, es cierto, no son todos y nunca los metería, y saben que nunca los metería en ningún costal a todos juntos. Pero tampoco podemos negar que se ha manchado, y que quizás aquí el tema vuelve a ser ese, que justos pagan por pecadores, o que metemos o que analizamos solamente lo malo sin tomar en cuenta lo bueno. Yo por eso, y lo pregunto con muy buena fe, ¿qué han hecho nuestros investigadores mexicanos? ¿En dónde está la divulgación de estos procesos hacia el pueblo? La gente aquí lo mencionaba, están dentro de revistas para los propios científicos, está bien, pero ¿y qué pasa con la información que llega a los mexicanos? Hablamos de recursos del erario. ¿Dónde está esta parte? ¿No? Creo que tendríamos que también ponerlo sobre el tema. Así es. Y pues bueno, dicho eso, aquí es que siga el debate, me encanta cómo se haga el debate. ¿Siguen enchilados? Arturo RD dice, hay patentes, derechos de autor, metodologías de análisis de datos, etcétera. Es muy difícil que un científico desvíe dinero. Los recursos son escasos y restringidos para nosotros. Eso es la opinión que nos dice Arturo RD. Acá nos dicen, porque podrían estar vendiendo una investigación. Dicen aquí. Eso es cierto, a veces reciclan investigaciones. Aquí dice Erika Dávalos, pues yo no conozco los grandes descubrimientos de los científicos. Dice aquí Jacinta, hay más investigadores fuera del CONACYT y no los toman en cuenta. Acá dicen, debemos ser más autocríticos si hacemos cosas, pero sí quedamos a deber. La neta es que el publicar ayuda a estar en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores. Es más fácil hacer ciencia básica, debemos ser más proactivos. Dice Fat Rusa, sí hay mucha divulgación basura, pero sí hay muy buenos investigadores. La divulgación, pues acudan a los congresos, ahí se presentan las investigaciones. Pregunta millonaria, ¿acaso todo el pueblo tiene un recurso para ir a los congresos? ¿O para informarnos de los congresos? Creo que sí se debería de impulsar la divulgación del trabajo que hacen nuestros investigadores y que llegue a todos. Que la gente sepa qué están haciendo nuestros científicos mexicanos, porque no se sabe. Se queda en un círculo, se queda en el famoso círculo rojo. Y el hecho de que pertenezcan a ese círculo rojo no los hace intocables. Y creo que ahí tendríamos incluso mencionar el que, el que nada debe, nada teme, que se investigue lo que se tenga que investigar y que se aclare lo que se tenga que aclarar. ¿Con qué cerrarías, mi querido Manuel Pedrero? Que no porque se salga en una revista significa que sea positivo, ¿no? O sea, podríamos incluso decir, bueno,
Peña Nieto fue el protagonista de la portada de Time, ¿sabes? Y no, actualmente no es como un buen referente. Digo, Time le ha dado portadas y a veces premiaciones de hombres del año a hombres de procedencia, de dudosa procedencia moral. Pero así es esto. Perspectiva. Es la cúpula, es el círculo rojo, es la malversación de fondos. No es con la gente de abajo, no es con la gente que sabe, que pues evidentemente derrama valores morales y principios éticos. No es con ella. Pero también un poco de conciencia, y creo que sería más sano exigirle al CONACYT que a los medios de comunicación que exponen esta corrupción del CONACYT. Una humilde opinión. Y pues cerramos con el discurso de Marcelo Ebrard en el Consejo de la Asamblea General de la ONU, un discurso breve, algunos duraron 30 minutos, otros 45, otros 12, el del canciller duró alrededor de 14 minutos, y dos temas importantes, dijo: es impostergable el bloqueo económico a Cuba, que ya se debe de eliminar, y cambio climático, y también que sea la OMS quien dé una aprobación universal a todas las vacunas, para que no haya países que esta sí, esta no, esta sí y esta no, y sea la OMS quien diga mundialmente esta sí y todos los países la aprueben. Eso fue en síntesis lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, que por cierto, pues se le ve muy feliz documentando: ahora estoy aquí en la ONU. Marcelo actúa de forma extraña a veces, lo digo como alguien que pues es fan de los detalles, ¿no? Por ejemplo, la otra vez subió en su cuenta de Instagram una foto que no subió en Twitter. Ahí subió en su cuenta de Instagram una foto donde él está en lo más alto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene los brazos así detrás, viendo al horizonte, y de fondo la Ciudad de México, y él de espaldas, así en una pose de Winston Churchill, ¿no? Y ponen en el pie de página: aquí admirando a mi México lindo y querido, el valor de México y no sé qué tanto. Y digo, ya no es tan evidente, ¿no? Bueno, yo entiendo que a veces se emociona uno y digo, ¿quién no? Pero está bien, me gustó la participación de Marcelo Ebrard en la ONU, y también me gustaría, porque todavía hay tiempo, de que el presidente López Obrador tenga presencia. Me dolería bastante, a mí que me gusta la historia, me dolería bastante vivir y no ver al presidente López Obrador en Nueva York dando un discurso que quedaría en la historia. Creo que es necesario, yo estoy de acuerdo en eso. Obligado. Él mencionó que podría ser por noviembre, que está pensando justo cuando México tome mucha más fuerza en la Organización de las Naciones Unidas. Creo que ahí lo está intentando convencer Marcelo Ebrard y nuestro embajador en la ONU. Entonces yo también soy fiel, yo sí, así que pregúntenos si queremos que vaya. No tiene que hablar hagamos en inglés. Una consulta. Exacto, no es necesario que hable en inglés. Hagamos una consulta para obligarlo a ir, porque creo que daría un muy buen discurso. De esos que hacen y que marcan la historia, creo. Sí. Tengo fe. Vamos a ver qué pasa. Mi querido Manuel Pedrero, te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros, que retomáramos. Yo sé, fue una semana muy patriótica y una semana que nos impidió pues hacer ahí el enlace. Muy bien, yo estaba igual haciendo la transmisión ahí en el grito, cuando de repente en una pausa ahí me pongo a explorar, veo tu transmisión, entro y te veo arriba de un hotel, toda patriota, y los fuegos artificiales. Digo, carajo, ya hasta superaron a Televisa. Digo, wow, ¿no? No, felicidades, muy bien, no. Si yo vi ese, what the fuck, no, le digo, Hans, súbete arriba de Palacio, ¿no? Súbete con el presidente, tómate una selfie. No, sí, no, muy bien y alegre. Y pues reiterarte las felicitaciones, querida Meme, por la participación de hoy. Ya nos tocará ir, pero para decirle, presidente, ¿qué onda con el artículo 47? ¿Es necesario, Nayarit? Oiga, por fin, no. Pues yo ya te espero ver en la mañanera, creo que va a ser muy interesante, y que esta conferencia de prensa se siga abriendo a voces distintas. Nada más ahí te sugiero hacer brazo, es la sugerencia obligada, hacer brazo y un poquito de café para llegar con la energía, para tener el brazo bien levantado, porque hay que hacer brazo.